Amados y bendecidos en Cristo, tengan muy buenas tardes. Damos gloria a Dios una vez más y una oportunidad más para compartir el mensaje bendito de la palabra de Dios. Gracias, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias, Señor, que tu palabra no cae en tierra, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito con el cual se envió: cambiar y transformar nuestras vidas. Gloria a Dios. Gracias. Gracias por estar ahí conectados. Y gracias por acompañarnos en esta aventura ya por casi 2 años, compartiendo la palabra del Señor. ¡Qué bendición! Seguimos recibiendo reportes y que nos dicen que el trabajo ha sido un buen trabajo, que la palabra del Señor ha hecho los efectos que debe hacer, que es cambiar y transformar nuestras vidas, es animarnos también en momentos difíciles, en momentos de angustia. Y eso ha hecho la palabra en nuestras vidas, en las vidas de algunos de ustedes, y nos gozamos y nos alegramos, y mucho más cuando nos dejan saber que la palabra del Señor ha calado en sus vidas. Gloria a Dios, qué bendición. Muy bien, hoy terminamos nuestra serie El Dios que todo lo sabe tiene preguntas. Vamos a terminar esta serie hoy. Hay muchas preguntas más, pero vamos a dejarlo quieto por ahora. Y vamos a terminar exactamente de la misma forma como empezamos, con una pregunta. Y vamos a mirar la primera pregunta que Dios hace en la Biblia. Cuando yo me la encontré dije, oh, es la primera pregunta de la Biblia y la primera pregunta que Dios hace en la Biblia. Y resulta que no, es la primera pregunta que Dios hace en la Biblia, pero no es la primera pregunta de la Biblia. Y básicamente el hombre, en este contexto que vamos a mirar esa pregunta de Dios, el hombre ya cayó, el hombre falló. El hombre le hizo caso a Satanás, el hombre se dejó engañar, cayó de la gracia y desobedeció a Dios abiertamente, cometió alta traición contra su creador. Ignoran su palabra, ignoran sus consejos, terminan cediendo y terminan comiendo del árbol que el Señor les dijo no comieran. Y en ese contexto se va a desarrollar nuestro video para hoy. Entonces lo he titulado El Dios que todo lo sabe tiene preguntas, y la pregunta es: ¿dónde estás tú? Esa es la pregunta. Y la primera pregunta, esa pregunta de parte de Dios, la encontramos en Génesis capítulo 3, verso 8. Cuando soplaba la brisa fresca de la tarde, el hombre y su esposa oyeron al Señor Dios caminando por el huerto. Así que se escondieron del Señor Dios entre los árboles. Entonces Dios los llamó y les preguntó: ¿dónde estás tú? Entonces Dios llama al hombre y le pregunta: ¿dónde estás tú? Ahí nace nuestra pregunta. Ahora, ya les dije, no es la primera pregunta de la Biblia, porque la primera pregunta usted la va a encontrar en Génesis capítulo 3, verso 1, unos versículos antes. La serpiente, que era más astuta que todos los animales salvajes que el Señor Dios había hecho, cierto día le preguntó a la mujer. Aquí viene la primera pregunta de la Biblia: ¿de veras Dios les dijo que no pueden comer del fruto de ninguno de los árboles del huerto? Ahora es como que nos vamos a ubicar en esta tarde en un ring. Tal vez en otras ocasiones les he invitado: sentémonos como en una mesa delante del Señor, sentémonos como en una sala y charlemos con el Señor, sentémonos a los pies del Maestro y escuchemos su consejo. Pues bien, hoy no vamos a estar en ninguno de esos ámbitos. Hoy vamos a estar como ubicados en un ring. Y en un ring, en una esquina, vamos a encontrar al Dios Todopoderoso, eterno, creador del cielo y de la tierra, el grande, el sublime, el Señor de verdad. Vamos a encontrar al Dios que tiene un peso de amor inagotable. Vamos a encontrar un Dios que nunca ha perdido una batalla. En esa esquina está el grande Dios poderoso, eterno, y que vive y reina por los siglos de los siglos. Y en la otra esquina vamos a encontrarnos a la serpiente antigua, al padre de mentira. Jesús lo desenmascaró en su ministerio, lo llamó padre de mentira. Todo lo que él dice es mentira. Un predicador dijo alguna vez una frase que me quedó sonando para toda mi vida, y dice que cuando Satanás te diga algo, lo que él te diga, lo contrario de lo que él diga, es la verdad. Así que si él te llama fracasado, entonces tú eres victorioso. Así que si él te llama derrotado, entonces la victoria es tuya. Así que si él te llama un perdedor, entonces tú eres un ganador. Así que si él te llama inservible, entonces tú tienes una utilidad extraordinaria para Dios. Porque Satanás, la serpiente antigua, el que está en el otro lado del ring, es padre de mentira. Así que ubiquémonos en este ring. Y en este contexto vamos a encontrar a la primera pareja, Adán y Eva, en medio de este ring, y van a encontrarse con dos voces completamente diferentes. La voz del Señor, que les advierte y les dice, que les muestra su gloria, les muestra su bondad, les muestra su fidelidad, los corona de favores, de bondades, de misericordia, les da un hogar envidiable, etcétera, etcétera, y solamente le hace una recomendación: no coman de este árbol. Y por el otro lado, el padre de mentira, trayendo error, trayendo confusión y sacando al hombre de la perfecta voluntad de Dios.
Dios. ¿Dónde estás tú?, preguntó el Señor. ¿Dónde estás tú? Cuando Adán y Eva supieron que habían desobedecido, se sintieron desnudos, la gloria de Dios los dejó, entonces se escondieron y el Señor les pregunta, ¿dónde estás tú? Ahora la pregunta que el Señor le hizo a Adán y Eva en su momento, nos la hace a nosotros hoy, terminando esta serie del Dios que todo lo sabe, tiene preguntas, y el Señor ya nos ha hecho varias preguntas, y ahora tiene una pregunta más, una pregunta final para nosotros en esta serie, ¿dónde estás tú? Y no es que Dios no supiera dónde estaba Adán y Eva, no es que los árboles eran tan frondosos y no le permitían verlo. No. El Señor estaba preguntando, la traducción real de esa pregunta es, ¿dónde estás tú con respecto a mí? ¿Dónde estás tú con respecto a mí? Y cerrando esta serie, y después de todas estas preguntas en las que el Señor nos ha confrontado y nos ha animado y nos ha dicho que nos ama y nos ha dicho que podemos, todo lo podemos en Él y nos ha dicho que somos importantes para Él, etcétera, etcétera, Él nos pregunta, muy bien, cerrando la serie, ¿dónde estás tú con respecto a mí? ¿Cómo está tu relación conmigo? Y básicamente la pregunta real sería, ¿qué voz estás escuchando tú en esta tarde? Para dar contestación a ¿dónde estás tú? Es ¿qué voz? Porque la voz que estamos escuchando es la que nos va a direccionar. Y Satanás, Adán y Eva decidieron escuchar la voz de Satanás y eso los llevó en una dirección, se apartaron de Dios. Ahora para nosotros en esta tarde es la misma pregunta, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Y en el ámbito y en la vida, en nuestro ámbito diario, vamos a encontrarnos y vamos a escuchar tres voces diferentes. Vamos a escuchar nuestra voz propia, voz de hombre, o vamos a escuchar voces de hombres a nuestro alrededor, y voces que tal vez, como la nuestra propia, como las voces de hombres, van a querer animarnos, van a querer empujarnos hacia adelante, no te rindas, o van a ser voces tanto en nuestra mente como voces de hombres externos que nos van a animar a derrotarnos, a darnos por vencidos, a no seguir adelante. ¿Usted para qué cree eso? Usted viendo ladrillo, usted ahí perdiendo su tiempo, etcétera, etcétera. Esas voces de hombres y las voces propias es a la primera que nos vamos a enfrentar. La segunda voz a la que nos vamos a enfrentar es a la voz de Satanás, que va a querer siempre desanimarnos, que va a querer siempre vendernos un panorama terrorífico, un panorama de destrucción, un panorama horrible, negro, espantoso, etcétera, etcétera. Esa es otra de las voces que vamos a escuchar, la voz de Satanás. Y la otra voz que estamos propensos a escuchar es la voz de Dios. Entonces el Señor nos pregunta hoy, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Ahora, esta última pregunta de las tantas que el Señor nos ha hecho va a demostrar dónde está nuestra fe, dónde está nuestro corazón y dónde está nuestra confianza. Porque en un momento vamos a leer una porción bíblica que nos va a hablar de uno de los grandes hombres de Dios. Dios tuvo personas muy cercanas a él. Dios utilizó reyes paganos como a Ciro, como a Darío, Nabucodonosor, reyes paganos, y hizo cosas especiales con ellos. Dios utilizó a hombres como Saúl, que los llamó, empezaron muy bien, pero con el tiempo decidieron seguir una voz diferente y terminaron renunciando y traicionando a Dios. Pero también utilizó a hombres como Moisés, que fueron hoscos, torpes, violentos al comienzo, pero al final fueron muy humildes, pero aún así sus propios errores los eliminaron en el camino. Y va a encontrarse a hombres como David, va a encontrarse a hombres como Abraham, mi amigo. Va a encontrarse a hombres como Moisés, el Señor les revela y les deja ver su gloria. Y va a encontrarse a hombres como David, de los cuales el Señor, no solamente en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Pacto, se refiere a David como un hombre conforme a mi corazón. Y un hombre que pertenece al Hall de la Fama. Usted lo va a ver en Hebreos, donde se hace una explicación de todos los héroes de la fe, y usted va a encontrar hombre tras hombre tras hombre, y ahí está David. Pero David es un hombre tan normal como nosotros. David es un hombre que lucha con pasiones, es un hombre que lucha tal vez porque pasión no es únicamente una cosa sexual, pasión también puede ser cosas que lo quieren dominar y que lo quieren encaminar y encauzar en una dirección contraria a la dirección divina. Pero con todo y todo termina su carrera y Dios sigue diciendo de él, sobre los tiempos, sobre los años, sobre los siglos y las edades, David, un hombre conforme a mi corazón. Y este hombre nos va a ayudar a dilucidar y a dar una respuesta correcta al Señor cuando el Señor nos pregunte, ¿dónde estás tú? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde
¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Y vamos a verla y tal vez vamos a sentirnos confrontados y tal vez vamos a terminar el video un poquito tristes algunos, porque tal vez nos vamos a dar cuenta que con estas preguntas que el Señor nos hace, ¿dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu fe? ¿Dónde está tu confianza? Vamos a mirar que la tenemos puesta en otras cosas. La tenemos puesta tal vez en el cónyuge, la tenemos puesta tal vez en el hijo, la tenemos puestas tal vez en el trabajo, tal vez en el mundo, tal vez en lo externo, y sin querer queriendo desviamos nuestra mirada del Señor Dios Todopoderoso, y al igual que Adán y Eva, quitamos nuestros ojos del Señor y lo ponemos en circunstancias, lo ponemos en hombres y terminamos siguiendo la corriente de Satanás. Terminamos haciéndole caso a lo que Satanás, el mundo y las circunstancias nos dicen. ¿Dónde estás tú con respecto a mí?, nos pregunta el Señor. Ahora mire lo que dice el salmista, Salmo 43. Salmo 43, sí, versículo 2. Y quiero leer para ustedes. Salmo 42, discúlpeme. Salmo 42, versículo 1. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed de ti, Señor, dice el salmista. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Estos versículos que está escribiendo el salmista a mí en lo personal me animan mucho. A mí en lo personal me dan esperanza y me transmiten una fuerza, una confianza absoluta en el Señor y en su palabra. Pero en estos primeros versículos me deja ver que estos hombres que Dios usó y de los cuales Él llama a David, un hombre conforme a mi corazón, el Señor no tiene en cuenta y no nos rechaza como el mundo. No, ese como que no sirve. No, ese no, ese tiene tal error, ese tiene tal dificultad. No, ese no, deséchelo. Consígame algo perfecto, algo súper perfecto. No, ese tiene error. Y Dios no nos mira así, con errores y con defectos. Como es un Dios de amor, pero también es un Dios de fe, Él nos ve como un producto terminado. Y Él nos ve como vencedores, como valientes. Que cuando el Señor llama a Gedeón, usted mira en el libro de los jueces, cuando el Señor llama a Gedeón, Gedeón está muerto del miedo, muerto de la angustia por lo que va a enfrentar. Y el Señor sabe cómo lo llama: valiente guerrero, yo estoy contigo. ¿Cómo lo llamó? Lo llamó a futuro, valiente guerrero. Gedeón estaba que le daba una pierna contra la otra. Gedeón está asustado, está resentido, cree que Dios lo abandonó, cree que Dios lo dejó. Así nos sentimos nosotros muchas veces. Así está Gedeón, pero el Señor le dice: valiente guerrero, el Señor está contigo. Y entonces Gedeón se convierte en uno de los más grandes líderes y caudillos para liberar al pueblo de Dios. Lo vamos a ver en el libro de jueces. Entonces el punto es que el Señor nos ve como un producto terminado. Y este salmista aquí en estos dos primeros versículos, realmente él quiere morirse. Realmente él está angustiado. Dice: yo tengo sed, yo clamo por la presencia de Dios como un venadito clama por el agua. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Una traducción dice que es como que él está deseando morir. Ya quiero que todo se acabe y quiero ir y encontrarme con Dios. Quiero terminar toda esta angustia. Quiero terminar todas estas cosas que estoy viviendo. Me quiero morir. Quiero ir ya delante del Señor y que todo se termine. Es lo que está diciendo el salmista y nos va a seguir contando acerca de su situación. Versículo 3. Fueron mis lágrimas mi pan de día y noche, mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Otra versión me encantó, nueva traducción viviente. De día y de noche me alimento de mis lágrimas, mientras mis enemigos se burlan de mí continuamente diciendo: ¿dónde está el Dios tuyo? Y en esa angustia, y en esos problemas, y en esas dificultades, y en esos sinsabores en los que se encuentra el salmista, nosotros nos encontramos muchas veces, y no sabemos para dónde correr, y no sabemos cómo enfrentar la tentación, cómo enfrentar la duda, cómo enfrentar la incredulidad, cómo enfrentar las cosas difíciles a las que nos enfrentamos. Tal vez la enfermedad muchas veces toca a la puerta de nuestra familia, como lo sucedió esta semana, sucedió en nuestra familia personalmente, con mi hija mayor, con mi bebé, con mi esposita, algunas cosas de salud, etcétera, y la enfermedad viene a pasar a tocar la puerta y tal vez nos sentimos confrontados. Pero ¿cómo así? ¿No se supone que el Señor es el sanador? ¿No se supone que el Señor está con nosotros? ¿No se supone que su palabra dice que nos traerá sanidad y medicina? Y ahí empieza uno a enfrentarse a las voces en su cabeza, a su alma en angustia, a su alma en aflicción, y a su cuerpo y a su carne, y al enemigo haciendo la misma pregunta que le hacía David:
¿Dónde está su Dios? ¿Dónde está su fuerza? No que Dios era su guardador, no que Dios era su proveedor. El tiempo se cumplió y lo que usted oró y lo que usted declaró no se cumplió. El tiempo se cumplió y lo que usted estaba pidiendo, deseando, no llegó. ¿Dónde está su Dios? Y esa es la angustia en la que está el salmista. Y esas son las voces que él está teniendo que enfrentar en su vida. Momentos difíciles, momentos de angustia. Tiene sed, tiene angustia, lo están persiguiendo, lo quieren matar, tienen enemigos a todos lados queriendo destruir. Esa es parte de la vida del salmista, esa es parte de la vida del rey David. Enemigos en su propia casa, enemigos de sus generales, enemigos que se decían supuestamente sus amigos, enemigos a gente a la que le estaba sirviendo, muchas cosas como en nuestras vidas hoy, tal vez en diferentes circunstancias. Tal vez es la salud, tal vez es la economía, tal vez es la enfermedad, tal vez es la angustia, tal vez la falta de tranquilidad, tal vez es un cónyuge complicado, tal vez son los negocios, pueden ser muchísimas cosas que nos pueden estar persiguiendo y que nos pueden estar confrontando y queriendo afrentarnos en nuestras vidas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu ayudador? ¿Dónde está ese Dios que tú predicas, que dice que no te va a dejar y que no te va a abandonar? ¿Dónde está? Y el salmista dice, mi pan de día y noche fueron las lágrimas candentes, dice otra versión, lágrimas candentes, lágrimas que le quemaban prácticamente sus mejillas del dolor y de la angustia, de todas las cosas que estaba pasando y a lo que se estaba enfrentando. Y sigue el salmista diciendo, me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma delante de mí. Y él empieza a acordarse cuando iba a la iglesia. Él empieza a acordarse de su relación con Dios. Él empieza a acordarse de cómo exaltaba, bendecía y alababa el nombre del Señor. Pero tal vez aquí hay una luz que se prende para él y para nosotros. Él lo está hablando como en el pasado. Él está diciendo, cuando yo conducía a la multitud a la casa de Dios, y cuando iba a la casa de Dios y con voces de alegría y de alabanza exaltaba al Señor. Él está hablando de su relación con Dios como algo que pasó, como algo lejano, como algo que hizo atrás, y entonces como que eso lo reconviene y como que él llega un momento en que escucha un clic y como que algo se le revela y está listo para darnos la respuesta, para darse la respuesta a él, pero para darnos la respuesta a nosotros también en esta tarde. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué estaba diciendo David? Que en el momento en el que él estaba recordando que había adorado, había exaltado, había bendecido al Señor, cosas buenas habían pasado, pero ahora él está en angustia, él está en problemas, él está en dificultades, cosas complicadas están rodeando y quieren destruir su vida. Y entonces como que él vuelve en sí y entiende, y entonces le habla a su alma, que es como la que más lo está atacando, donde están sus emociones, donde está su voluntad, donde está su mente. Le habla a su alma y le dice, alma, espera, nos falta hacer una cosa más. Vamos a alabar y exaltar el nombre del Señor. ¿Por qué te abates, oh alma mía? Ya no te turbes, ya no te conturbes, ya no te estreses, ya no estés con esa preguntadera si Dios me ama o no me ama. No, espera en Dios. Aún nos falta una cosa por hacer, alma, que hacíamos antes y no estamos haciendo ahora. Vamos a alabarle. Y empieza a adorar y a exaltar al Señor. ¿Y sabe qué? El salmista terminó su carrera. ¿Sabe qué? El salmista salió de su angustia. ¿Sabe qué? El salmista no murió de un accidente, no lo mató ninguna de la gente que lo quería matar, no lo destruyó ninguna de las situaciones. Él murió anciano y lleno de días, con muchísimos días, viviendo muchísimos años y muriendo una muerte tranquila. Finalmente fue a la presencia de Dios de forma tranquila. Nada de lo que le intentó matar lo mató. Entonces la pregunta que el Señor nos hace en esta tarde es, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Yo confío en el Señor que nosotros vamos a reaccionar diferente. No vamos a reaccionar igual que Adán y Eva. No vamos a hacerle caso al diablo y a las circunstancias. No vamos a hacerle caso al diablo, a la mente y a los hombres que nos quieren sacar de la voluntad de Dios y que nos quieren hacer renunciar a lo que hemos creído, pensado y esperado en el Señor. Nosotros nos vamos a mantener. Nosotros vamos a elegir bien. Entonces el Señor nos pregunta, ¿dónde estás tú con respecto a mí? Y nuestra
nuestra respuesta es que a pesar de las circunstancias, a pesar de nuestra mente que a veces nos quiere sacar de la voluntad de Dios, a pesar de hombres cizañeros y envidiosos, y a pesar de nuestro adversario el diablo, que si una de las cosas que tiene es que es perseverante y nos insta y nos grita y nos trae a nuestra mente continuamente que el Señor nos dejó y nos abandonó, con todo y eso vamos a responder: Señor, estamos cerca de ti. Señor, estamos contigo. Señor, estamos del lado de tu palabra y del lado de tus promesas. Señor, estamos del lado de esa promesa extraordinaria que Jesús nos dejó. Yo no los voy a dejar huérfanos, yo voy a volver por ustedes. Estamos del lado de la promesa de Jesús, que nos dijo: van a tener aflicciones, van a tener dificultades, pero tranquilos, yo he vencido al mundo. Tranquilos, yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. A tu pregunta, Señor, ¿dónde estás tú? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos de tu lado y cerramos nuestros oídos a las tretas del diablo. Cerramos nuestros oídos a los ataques del diablo. Cerramos nuestros oídos a las voces del diablo. A Adán y a Eva no les funcionó abrir sus oídos al diablo. Les fue súper mal y hasta hoy pagamos las consecuencias. Nosotros vamos a aprender, y cuando tú nos preguntes y cuando tú vienes a nuestro corazón, como en esta tarde nos preguntas: ¿dónde estás tú? Aquí estamos, Señor. Aquí está nuestro corazón, aquí está nuestra vida, aquí están nuestros sueños, aquí están nuestros anhelos, aquí está todo cuanto hemos orado y creído. Aquí está nuestra vida, aquí estamos rendidos ante ti, rendidos a tu palabra, rendidos a tus promesas, y con nuestra fe intacta, aún frente al horno de fuego, aún frente al horno de la prueba, vamos a responder como los 3 niños hebreos: nuestro Dios puede librarnos, pero si no nos libra, aún así seguirá siendo nuestro Dios. Aún así, si no nos libra, Él seguirá siendo lo más importante en nuestras vidas. Él puede librarnos, Él puede proveernos, Él puede traer la sanidad, Él puede traer la provisión, Él puede traer todo cuanto estamos pidiendo, orando, creyendo y soñando. Pero si no lo hace aún en nuestro tiempo, aún así vamos a mantenernos firmes. Aún así, si debemos entrar al horno, vamos a entrar al horno, porque tenemos la plena seguridad que el Señor va a estar con nosotros en medio del horno y nos va a ayudar a pasar al otro lado. ¿Dónde estás tú? Aquí estamos, Señor. Aquí estamos, fieles, firmes y leales a tu palabra. Que esa sea nuestra respuesta para cerrar nuestra serie. ¿Dónde estás tú?, pregunta el Señor. Aquí estamos. Y aquí nos vamos a quedar, a tu lado, Señor, porque es a tu lado donde está el futuro, es a tu lado donde está la victoria, y es a tu lado donde vamos a encontrar todas y cada una de las cosas que hemos estado creyendo. Gracias, Señor, por tu palabra bendita. Muchas gracias, amados, por acompañarnos en esta serie, y bueno, listos y preparados para la siguiente que viene. Un abrazo grande, les bendecimos. Ánimo, adelante con Cristo. El Señor cumple su palabra y cumple sus promesas. Bendiciones.